Qué gusto el que podamos este día seguir avanzando en lo que Dios está haciendo. Y ya estaba yo muy contento y muy desesperado que ya me tocaba compartir. Y estaba yo muy he estado muy como ya cuando tienes mucho anhelo de transmitir aquello que Dios está hablando. Y justo cuando más anhelo tenía y tenía el mensaje, me enfermé. El viernes pensé que no iba a poder compartir hoy. El viernes estuvo muy fuerte. O sea, el viernes, el jueves en la noche no pude dormir para viernes y luego así no se me cerraba completamente la respiración. Entonces era así de poderme estar pues medio sentado, dormí y luego amanecí todo chueco. Entonces cuando no era una cosa era otra. Entonces y el viernes estaba, y ayer sábado todavía me tocó dar clases en el Instituto Bíblico y entonces terminando la segunda clase, porque suplió un maestro y di la clase que estoy dando, y al terminar ya no tenía garganta. Me fui de Jai, estaba con Arturo Funk en la tarde porque Dios nos permitió hacerle un regalo y le dije, tengo tu regalo, le digo, ven, y estaba a punto de decirle a Arturo Funk, mira, Arturo, mañana comparte porque no traigo garganta, le iba a decir, porque él me decía, ya no hables, me decía él, ya no puedes hablar, me decía. Y en ese momento me detuve y le dije, Señor, voy a esperar. Y gracias a Dios amaneció mi garganta más abierta. Y pues si se me salen gallos, no se agüite, hacemos un palenque. Vamos a tomarlo por las buenas. Entonces ya oramos, o sea, vamos a iniciar. Y quiero este momento hacer transmitir que este mensaje es un mensaje que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Se enlaza con la clase que ahorita, anterior a esto, pues tuvimos la oportunidad ya inicié con la primera clase. La clase que dimos hoy tiene que ver con el reto 2020 y pudimos estar juntos los que nos tocó tocar, no sé qué brujería es, pero es buena. Cuando te la da tu esposo, tu esposa, es buena. Y mira, se abre. Y tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Y el mensaje de hoy en la mañana fue acerca del reto 2020, que tiene que ver con el evangelismo y tiene que ver con el corazón de Dios para esta generación, para este tiempo. Por lo tanto, vamos a ir directamente a ver en Ageo. Si vamos, se le conoce como los profetas menores. Vamos a Ageo. Este es un libro muy importante, son 2 capítulos nada más y les va a quedar como tarea los 2 capítulos porque voy a tener que brincar solo algunos versos, pero los 2 capítulos de principio a fin se van enlazando y vamos a aprender acerca de algo que Dios quiere transmitir, porque cada uno de nosotros estamos en un tiempo diferente. Vamos aquí en el libro de Ageo, vamos a ver en el verso 3 donde dice: entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo diciendo, ahí, Ageo capítulo 1, verso 3. Y vamos a estudiar lo siguiente, verso 4. Es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesonadas y que esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre vuestros caminos. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditar sobre vuestros caminos. Subid al monte, traer madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Hasta aquí la primera parte. El primer principio tiene que ver con lo que es en qué tiempo estamos viviendo. Son 4 puntos que vamos a desarrollar. El primer punto es en qué tiempo estamos viviendo. Cada
época tiene su tiempo y su propósito. Cada generación nace porque tiene un propósito. Cada árbol que se siembra tiene un propósito y en su tiempo da su fruto. Cada cosa que Dios creó está dentro de los tiempos y propósitos y cumplen una función muy específica y muy estratégica. Por lo tanto, siempre que un ejemplo, estaba viendo mis hermanos al norte del país, en la frontera donde soy, allá hay cada año, lo que es diciembre y enero y febrero, es el tiempo de cacería. Entonces allá se va a cacería y es el tiempo en el que se dan los permisos y sales de manera legal. Eso se hace cada año. Pero por la cuestión del narcotráfico, que tiene varios, tiene años atrás, que ya la gente no va de cacería, porque allá agarraban a los cazadores y algunos los mataban, algunos se los llevaban, algunos porque pensaban que los andaban vigilando, entonces los cazadores, llegó un momento en el que ya no salieron, llegó un momento en el que ya nadie salía. Era como muy peligroso salir, o de vez en cuando alguno se aventuraba a salir y era esporádico. Pero bueno, ¿qué sucedió al momento de no salir de cacería durante un largo periodo de tiempo? Bueno, ahora están solicitando que vayan cazadores de muchos lugares, porque el exceso de reproducción que hubo en el tiempo de la no cacería, entonces vino a traer un problema en las rancherías, en el agua, porque allá es muy desierto. Entonces resultó que ahora tienen que estar pidiendo a los cazadores que vayan, y están diciendo: va a haber protección, va a haber helicópteros, va a haber esto, va a haber lo que sea. O sea, por helicópteros se refieren a no llevarlos, sino andar vigilando, ¿no? Va a haber vigilancia, pero están solicitando que vayan de todos lados, y explican el daño que viene para el ecosistema. Y uno dice: caray, ahora uno no piensa en eso, uno piensa al revés. Hay pobres animalitos que vivan, ¿verdad? Y que se gocen. Pero ¿qué crees? Todo fue creado para cumplir una misión y un propósito. Por eso la ley de la selva es algo que se sigue cumpliendo, porque mantienen el equilibrio. Todos unos mantienen el otro, y nos damos cuenta que todo tiene un equilibrio. Pero cuando Dios empieza a hablar de sí mismo, vamos a ver los tiempos de Dios, porque en la tierra todos podemos saber en qué tiempo estamos ubicando lo que nos está tocando vivir. Pero cuando hablamos de los tiempos, Dios en el libro de Ageo habla a través de su profeta y empieza a decir: es el tiempo que ustedes se dediquen solo a preparar sus propias casas, sus propios proyectos, sus propios lujos, o sea, que estén haciendo todo solo para ustedes, cuando mi casa está desierta, cuando mi casa está vacía. Cuando entendemos el contexto general de lo que se está hablando, estaba Dios diciendo: ¿en qué tiempo están? ¿Es el tiempo que me descuiden a mí, fuente de agua viva, y es el tiempo que caben cisternas rotas para ustedes mismos? Eso es exactamente lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque en el momento que se enfocaron en sus propios deleites, en sus propias necesidades, aparentes necesidades, y dedicaron sus recursos, su tiempo, su esfuerzo, sus pensamientos a sí mismos, y construyeron, le llama casas artesonadas, es porque eran por el arte que le habían hecho, ¿verdad? O sea, no nomás construían, sino había un sistema de arte artístico, que para ese tiempo que le invertían mucho más de lo que era una casa normal, sino tenían que hacer algo que tenía que ver, hoy en día le llamamos remodelación. Hay remodelaciones normales, económicas, muy económicas, y otras caras y otras muy, muy caras. Tan caras que hay gente que remodela su casa y trae todo de otros países, y trae de Europa, y trae esto y otro, y cuando entras te enseñan. No estoy diciendo que sea malo, estoy hablando simple y sencillamente que hay diferentes tipos de remodelación actualmente. Lo mismo en ese tiempo. En ese tiempo las casas artesonadas eran aquellas que se preparaban con todo tipo de arte. Se les invertía mucho, mucho más de lo que era una casa normal, sino ponían todo lo que para su época y para su tiempo eran las cuestiones más caras y las cuestiones más bonitas, etcétera. Cuando Dios habla a través del profeta, era para hablarles en qué tiempo estaban viviendo. Y uno puede decir: ¿en qué tiempo estamos viviendo? Y hay una reflexión. Dice Dios: se han enfocado en ustedes mismos tanto que descuidaron mi casa, y por ustedes descuidar mi casa, que está desierta, que está vacía, yo detuve la lluvia, yo detuve el vino, yo detuve el aceite, yo detuve las cosechas. Y uno puede decir: ay, ¿cómo es eso? Sí, siembras poco, siembras mucho, recoges poco, y empieza a decir: te llega tu salario, te llega tu sueldo, te llega como en saco roto, se te diluye de las manos, no ves para dónde, porque el devorador está suelto. Y uno dijera: a ver, ¿cómo?
Esta es una reflexión en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios invierte sus prioridades. ¿Y qué es invertir las prioridades? Si nosotros lo trasladamos a la iglesia, porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era el encargado de oír la voz de Dios y poner en práctica la voz de Dios. Y en el Nuevo Testamento la iglesia es la responsable de oír la voz de Dios y poner en práctica lo que Dios está dictando, el tiempo que Dios está dirigiendo. Y si nosotros nos damos cuenta del reloj profético que estamos viviendo, la verdad es que sí estamos en los últimos tiempos. La tierra está gimiendo, literal está gimiendo. O sea, Dios nos está permitiendo ser una generación que nunca imaginamos ver un país completo ardiendo y que el satélite lo retratara y viéramos cómo toda Australia, pudiéramos ver una Australia no en su totalidad, pero en su gran mayoría, que en el satélite cuando ve las llamas se ve un país como si estuvieran con lucecitas, como si hubieran hecho un efecto especial de luces, pero era literalmente un país ardiendo. Y todo lo que está sucediendo, temblores tras temblores, tras temblores, tras temblores, no sé si usted ve, pero cada semana hay nuevos temblores en diferentes naciones, en diferentes países, en diferentes lugares, uno tras otro, los tsunamis, las aguas, los mares, todo nos está gritando, no nos está diciendo, nos está gritando. Y uno dice, ¿qué nos está gritando? Lo que está escrito, que Dios espera la manifestación de los hijos de Dios y la creación gime para que los hijos de Dios manifestemos en este tiempo. ¿Qué vamos a manifestar? ¿Qué es que se manifieste un hijo de Dios? El hijo de Dios lo que va a manifestar es de qué está hecho. Así como también se van a manifestar las personas que no están hechas para Dios. Dices, ¿cómo es eso? Sí, hay personas que en las primeras pruebas truenan y se regresan al mundo y se regresan y blasfeman contra Dios y contra la iglesia y dicen esto y dicen aquello. Sí, porque es un tiempo en el que Dios está permitiendo muchas cosas, porque es el tiempo que se manifiesten aquellos que tienen un compromiso y los que no tienen un compromiso. Por eso la Biblia dice que solo al que perseverare. No está diciendo que es para todos. Las promesas de Dios es para los que perseveran. Ahora, ya regresando a lo que estamos viendo, Ageo describe de una manera muy clara el que descuidar la casa de Dios, no estaban viviendo la voluntad de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, descuidar nuestra relación de Dios hace que el cristiano no viva dentro de la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. En este momento estamos viendo cristianos más perdidos que nunca dentro de la iglesia. Hijos de Dios con dones y talentos más perdidos que nunca antes en la historia dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo las prioridades. Para nosotros las prioridades es una estabilidad, es el pipirín, es el trabajo, es esto, es el otro, es aquello. Y después como añadidura, las sobrinas que nos quedan vamos a dárselas a Dios. ¿Por qué? Pues Él no tiene problema con eso, porque Él dice que nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Nosotros el que no provee principalmente para los de su casa es un incrédulo. Yo no quiero ser un incrédulo, por lo tanto eso me justifica el que yo todos los días esté viviendo como estoy viviendo, siempre afanado por lo que he de comer, por lo que he de subsistir, por lo que he de hacer. No estoy diciendo que sea malo, estoy hablando dónde están las prioridades del corazón, porque el corazón es el que dicta la diferencia, no nuestras decisiones, sino el dónde está el corazón. Cuando nuestro corazón está equilibrado, en primer lugar decirle: Dios, te pongo a ti como el centro de mi vida. ¿Qué necesidades hay en tu corazón? Yo les he dicho ya en varios mensajes, ¿tú le has preguntado a Dios cómo se siente Él en medio de estos tiempos? Yo les he dicho, yo cuando oro le pregunto a Dios, ¿cómo te sientes? Y tú dirás, qué rara pregunta. No es rara, es Dios necesita saber que sus hijos también se interesan en cómo está Él. No nomás que estemos diciéndole cómo estamos nosotros y nuestra lista del súper que queremos que nos supla. ¿Cómo está el corazón de Dios? El corazón de Dios está dolido. El corazón de Dios está en estos tiempos más dolido que nunca. Si le preguntas a Dios cómo está, ¿qué es lo que Él ve que nosotros no vemos? Te dijera,
todos los países donde están masacrando a los cristianos, cerrando iglesias, quemando iglesias, matando pastores, cada vez haciendo más y más y más daño contra la iglesia. Todo lo que está pasando, con cómo el ser humano está destruyendo el ecosistema completo de la tierra, cómo el planeta está en cuestión de gente que hoy con tantas bombas atómicas y todo lo que se ha hecho, cualquier cosa que se salga de control, esas bombas pueden destruir gran parte de la tierra. O sea, estaba viendo un reportaje de armamentos en el cual Rusia en su armamento tiene la capacidad de destruir 2 veces el planeta Tierra. Y Estados Unidos tiene la capacidad de destruir 10 veces el planeta Tierra. O sea, el ser humano no está ahorita como que preparado nomás como para enfrentar a un enemigo. No, está preparado para destruir no 1 ni 2, sino 10 veces el planeta Tierra. Y es cuestión que inicie una guerra para que veamos cómo empiezan a subir los ánimos y cómo empieza a subir, me tiras con este, te tiro con este, y cómo la tierra puede terminar en un caos total. No existe ahorita esa parte de la Segunda Guerra Mundial, todavía no estaba tan fuerte, ¿verdad? Porque las bombas que habían eran todavía locales. Ahorita todo pende de un hilo. Y el cristiano, bien, gracias. Estamos pensando, haciendo planes a largo plazo, diciendo voy a hacer esto porque esto va para mis nietos y para mis bisnietos. Y creo que no vamos a conocer probablemente esas generaciones, porque estamos viviendo realmente los últimos tiempos en los cuales la tierra, si Jesús no viene, la tierra no aguanta más. La NASA sacó su propio, eso ya nos lo había dicho. Dennis Lindsay va a estar aquí la primera semana de julio. Es que está programado para venir. Él ha estudiado mucho creacionismo. Él es el presidente de Cristo para Naciones en Estados Unidos. Y con él tomé un curso de creacionismo en el año 96. En aquel año, cuando tomé una semana de creacionismo con él, yo quedé impresionado de todo lo que él habló. Y luego vino Lambert Dolphin, que es un científico de la NASA, que vino también de Estados Unidos acompañándole. Y en ese tiempo, en el año 96, en ese curso de creacionismo, ellos nos dijeron: la tierra tiene fecha. Si el Señor no viene, la tierra tiene fecha. En el año 96 nos dijeron: para el 2029, ellos que trabajan en la NASA, la gente que está dentro de la NASA, tiene fecha. Y la tierra para el 2029 ya no aguanta más. ¿Por qué? Otros mandan que no, que el 2050, que esto, porque están midiendo otras cosas. Pero la cuestión de la cuestión de la capa de ozono ya se abrió, y hay una fecha para que entonces nada pueda ser controlado. Todo se le atribuye al calentamiento global. Sí es una parte, pero la capa de ozono se abrió, y eso ¿qué hace? Que los polos se derritan, hace que los mares ya no los pueden controlar, las mareas no se pueden controlar, las lluvias no se pueden controlar, la nieve no se puede controlar, todo empieza a llegar en exceso, todo empieza a llegar en cambios. ¿Qué significa eso? Que empieza un principio de destrucción del ser humano, porque el ser humano estamos adaptados a un cierto ritmo, a un cierto clímax, y todo eso está por ver. Estamos ya viendo los cambios, pero sin embargo el ser humano nos falta que nos quiten todavía un velo. Tenemos todavía un velo puesto porque nosotros creemos que esos tiempos son para mucho tiempo después. ¿Y qué creen? No es para mucho tiempo después. Cuando en el año 96, en ese curso de creacionismo, yo escuché una fecha, yo siempre dudé y perdón, como todo ser humano, y decía: no, yo creo que esto, yo creo que el otro. Y en este año que pasó, en el 2019, yo lo publiqué. La NASA hace oficial ya un documento en el cual lo publican abiertamente, y la NASA dice: efectivamente, para el 2029 es el inicio de lo que no sabemos. Ellos sí saben, pero no lo pueden decir, y nomás dicen es el inicio ya de un proceso de destrucción de todo. O sea, ya no se van a poder controlar nada, ni los climas, ni esto, ni lo otro. Ya lo hicieron oficial, pero en el 96 ya lo sabían. Y estos 2 científicos nos los dijeron. Y gente que son hijos de Dios en primer lugar. Y uno dice: a ver, ¿y en qué año estamos? Ya llegamos al 2020 y uno dice: ay, ¿a poco 9 años? Bueno, para el ritmo que llevamos y para el ritmo de destrucción masiva que estamos viviendo en las naciones en todos los sentidos, todo apunta que sí. Entonces, cuando nosotros volteamos a ver el libro de Ageo,
Y nosotros nos damos cuenta que Dios le habla a quién, a su pueblo, no le habló a nadie más, no le habló a los incircuncisos, no les habló a la gente que estaba haciendo su vida como ellos querían. Le habló a su pueblo para decirle a su pueblo: a ver, es tiempo de ustedes, es tiempo de que ustedes estén dedicándose solo para sus cosas cuando mi casa está desierta. Y luego les dice la siguiente palabra. En varias ocasiones leemos lo mismo: medita en vuestros corazones. Verso 7 dice: mediten en sus corazones. En el verso 5 les dice: medita bien sobre tus caminos. Cuando habla de los caminos es porque nuestro corazón dicta nuestro camino, nuestros pasos. Es por eso hay principios claves que son una verdad. Todo aquello que practiques te convertirás en ello en el mañana. Es inevitable. Son ya cosas que dictan en el corazón. Sigue practicando lo mismo, en eso te vas a convertir en el mañana, para lo bueno como para lo malo. Aquí cuando dice medita bien sobre tu camino, medita bien lo que hay en tu corazón. El reto para la iglesia en el día de hoy es: ¿qué está dictando mi caminar, mi diario caminar? ¿Y dónde está mi corazón? Es una pregunta. ¿Dónde está mi corazón en este momento? Porque ahí en esto que estamos viendo acerca de mediten bien sobre sus caminos, mediten en sus corazones. Habla el verso 8, dice: suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y se le he glorificado, ha dicho Dios. Ahora se las está poniendo bien fácil. Bien fácil, porque en ese momento era algo físico. Suban al monte, porque en el monte estaban los árboles más fuertes. Ahí estaban los árboles de mayor fortaleza. Y era: suban al monte, no traigan hojarasca, traigan árboles fuertes. Y de esa madera fuerte vengan, reedifiquen mi casa. Una vez que reedifiquen mi casa, pondré en ella mi voluntad, yo seré glorificado. Es algo que realmente no era difícil. Era cuestión de invertir las prioridades, a dónde estaban encaminando sus pasos, dónde estaban invirtiendo su dinero y dónde estaban invirtiendo sus prioridades. Era algo que podríamos decirle sencillo. Si en este día Dios me dijera: oye, quiero hacer esto en nuevos comienzos, así, solamente tienes que ir y traer esta madera. Uno creo que va corriendo, trae la madera, uno reedifica, dice, de eso se trataba. Pero actualmente no está hablando de lo físico. Nosotros estamos remodelando este lugar por cuestiones de poder estar un poco mejor y no sentirnos que estamos simple y sencillamente en una bodega, sino que estamos en algo un poco digno. Pero la prioridad no está en eso, porque ya Dios no trabaja en esas cuestiones físicas. Por añadidura lo hacemos. Dios trabaja dentro de los corazones, porque ahora el templo que Dios le interesa eres tú. Es el templo de tu espíritu. Es lo que estás hecho, de lo que tú eres. Ahora donde Él está interesado es venirle a decir a su iglesia: ¿dónde está tu corazón? Porque donde esté el tesoro de tu corazón, ahí vas a terminar. Y hoy está el Señor diciendo: ahora quiero, iglesia, que inviertan sus prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? Dice el Señor: que limpies el templo. Ahora es más fácil, no tienes que correr al monte, no tienes que correr a ningún otro lado, tienes que correr al altar. ¿Cuál es el altar? Cualquier lugar de sacrificio que encuentres, ese es tu altar. Un sacrificio es, ya sea, muchos utilizan el pasar al frente, está bien. Otros utilizan encerrarse en una habitación, está bien. Otros utilizan irse a algún lugar, otros prefieren salir al campo para ir a encontrarse, a tener un encuentro, reflexionar, está bien. No existe un método, lo que existe es un principio. ¿Cuándo lo vas a hacer? Donde lo quieras hacer. Es que yo me siento mejor en el mar, vete al mar. Pero cumple este propósito que Dios está diciendo. Te está yendo como te está yendo porque las prioridades están invertidas. Ahora no es tiempo de invertir en las cosas que la polilla y el orín van a destruir. O sea, es el tiempo de invertir en la gente. Es el tiempo de invertir en nuestro corazón. Son los tiempos, y dice el Señor: si limpias tu casa, yo pondré mi perfecta voluntad en ella. La voluntad de Dios en los hijos de Dios no la podemos captar porque traemos nuestro corazón sucio. Traemos invertidas otras cosas en la prioridad. Dios no está en primer lugar en mucha de la lista de lo que nosotros estamos haciendo.
Y como Dios no está en primer lugar, Dios mismo cierra, como dice aquí después del 8, dice el verso 9, buscas mucho y hallan poco, se encierran en casa y yo les disiparé de un soplo, porque dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso, verso 10, por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra sobre vosotros. Y la tierra detuvo sus frutos. Y aún dice Dios, llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre todas las bestias y sobre todo trabajo de tus manos. Imagínate que Dios es el que cerró la llave. Cuando Dios le cierra a la iglesia la llave, es porque en la iglesia necesitamos entrar en un clamor. La iglesia necesitamos entrar en dónde están las prioridades de Dios. Y Dios en ocasiones nos permite que volvamos a quedar otra vez en nada, porque así fue como empezamos todo. Hay un principio de Dios. Cuando Él te envió con nada. Desnudo llegaste y desnudo nos iremos. Por eso cuando el ser humano invierte sus prioridades y hay una cita donde alguien presume y dice todo lo que ha logrado, todo lo que tiene, todo lo que ha poseído, y empieza a decir, y luego viene una palabra y le dice, desventurado, dice Dios, porque delante de mí sigues desnudo. Y empieza la palabra muy fuerte a confrontar, porque para Dios dice, desnudo llegaste, desnudo te vas a ir. Entonces es malo que nosotros tengamos herencia, demos herencia, dejemos herencia. La respuesta es no, es bíblico. Y aún dice, los padres debemos de proveer para los hijos. Siguen siendo principios. Dios no se contradice. Tampoco Dios está diciéndonos hoy, ahora quiero que dejen todo y me sirvan. Tampoco, ese no es el mensaje. El mensaje es bien sencillito. ¿Dónde está tu corazón? Nada más. ¿Dónde están las prioridades de tu corazón? Cuando ponemos a Dios en primer lugar, las añadiduras empiezan a llegar, pero en ocasiones Dios utiliza su método de podernos dejar otra vez sin nada para volverlo a ver de frente y dejarnos otra vez desnudos en ocasiones para que podamos ver a Dios de frente otra vez y le digamos, ¿cuál es tu perfecta voluntad? Limpia tu corazón. Es la misma, no ha cambiado la enseñanza. Te lo va a decir. Si 10 veces nos perdimos, las 10 veces nos va a dar la misma respuesta. ¿Qué quieres que yo haga? Limpia tu corazón. Y uno dice, ¿y de qué voy a limpiarlo? Traes dolor, traes sufrimiento, traes heridas, te has desgastado, te ha ido mal en cosas que has hecho y no te das cuenta que el haber cerrado ese negocio te causó una herida y estás herido y no te puedes cerrar. Estás hablando mal de esto, estás haciendo esto. Te empieza a decir el haber hecho tal cosa, el que te hayan hecho en el ministerio esto, el que te hayan sentado, el que haya pasado. O sea, empieza uno a meditar en todo lo que estamos viviendo y nos damos cuenta que sí se ensucia nuestro corazón. Hay un desgaste. Por eso bíblicamente en el Antiguo Testamento, sobre todo a los varones, siempre en enero Dios les hacía un llamado. En enero un llamado a la paz, al ayuno, a que estén ahora en este caso es el ayuno. En el Antiguo Testamento era al revés. Les ponía fiesta y comían mucho y eran 2 semanas. Pero en el mes séptimo, que a nosotros nos corresponde en el mes de julio, les volvía a decir a todos los varones de su pueblo, a todos, paren su trabajo, dejen sus animales, dejen sus responsabilidades. Los necesito 2 semanas de fiesta conmigo. Y se los traía a comer, se los traía a estar en paz, a renovar fuerzas, y era un tiempo en el que estaban con Dios. Todos necesitamos esos tiempos de renovar nuestras fuerzas en Dios, porque hay un desgaste. Todos los días hay un desgaste, diario hay situaciones, hay problemas, hay negociaciones que salen, otras que no salen, hay cosas, hay gente que te maldice y hay gente que te bendice, hay gente que está de acuerdo contigo, otros que no están de acuerdo, pero todos los días siempre el enemigo trata de ver cómo ensucia nuestro corazón y el principio es el mismo. Si tú le dices, Dios, me siento que estoy muy perdido, ¿qué quieres que yo haga? Él te va a decir, limpia tu corazón para que yo ponga mi perfecta voluntad dentro de él. Y tú dices, ¿así? Así. ¿Y qué es limpiar tu corazón? Es poderte encerrar y confesar
El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Es confesar y decirle: estoy mal con esto, estoy enojado con tal persona, estoy mal en esto otro. Señor, mira esto, mira aquello. Está bien, lava tu corazón. Lavar tu corazón es abrir tu corazón. Lavar tu corazón es no ir a hacer el problema más grande, sino es ir con Él y lavar tu corazón y decirle cómo te sientes y cómo estás en ese momento. Y en ese momento Él enjuga tus lágrimas, Él limpia el corazón y te dice: vamos otra vez juntos a emprender este camino, porque juntos empezamos. Tú te me fuiste solo un tiempo, ahora quiero que sigamos juntos. Así de sencillo. Y uno dice: así de sencillo, sí, así de sencillo, pero hay veces que es bien difícil, porque se dice tan fácil. Yo mismo estoy sufriendo por una decisión ahorita, y parece bien fácil la decisión, pero no es nada fácil, porque como seres humanos nos anclamos con los dichos de nuestra boca, ¿verdad? Pero tenemos que ver en qué tiempo estamos viviendo para decirle: Dios, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Ya ven que años atrás participé como parte de la directiva de algo que se hizo para la Ciudad de México, el Estado de México, y aún lo hicimos en otros lugares, aún en otros países. Y ahorita nosotros tomamos una decisión, dijimos: nos vamos a enfocar la iglesia 100%. Empezando el año dijimos: ahorita vamos a quitar toda responsabilidad al 100 y vamos a enfocarnos 100% ahorita a hacer todo lo de la iglesia. Y esta semana, bueno, la semana pasada recibí una llamada bien complicada, esas llamadas bien complicadas. Y en esa llamada yo le decía que no, y ellos me decían: es que te necesitamos, es que necesitamos esto y esto. Yo le decía: es que no, mira, porque es con esto y que el otro. Yo le decía: esta semana vinieron a la Ciudad de México, ya he participado con ellos. Él es presidente nacional de Alianzas Unidas de México, están en todo el país, representan los 32 estados de la República. Yo fui coordinador nacional de los 32 estados con él. La misma persona sigue siendo el presidente. Dios le ha abierto muchas puertas a nivel gobierno, a nivel iglesia, en todos los niveles, por la plataforma que ellos han desarrollado. Es una plataforma demasiado grande de miles de iglesias. Y entonces la semana pasada me dice: Pedro, te necesito para este año. En enero acabo de decir que ya no, le dije, y en enero mismo me recibo la llamada. Y esta semana vino otra vez y me dice: Pedro, es que ahorita Cindy Jacobs nos está apoyando y vamos a empezar un proyecto que se llama, incluso yo les estoy diciendo el logotipo ahorita, que se llama Dos Naciones, un propósito. Y se unió México y Estados Unidos para hacer algo a nivel cuerpo de Cristo. Y está muy padre, pues se está haciendo un logotipo donde está el mapa de Estados Unidos, el mapa de México y las dos banderas, un águila y dos naciones, un propósito. Y me dice: Pedro, necesitamos que nos ayudes en la coordinación. Dice: vamos a hacer algo que se va a hacer en todo México. Cindy Jacobs con su ministerio nos van a apoyar para patrocinar algunas cosas que van a hacer todo lo que se va a hacer en México y Estados Unidos. Vamos a empezar por las fronteras y de ahí se va a extender hacia Estados Unidos y hacia México. Y ya me explicó de qué es el plan y se va a alcanzar 1 millón de familias. Él se llama Karim Castro. Algunos que digo para aclarar de quién se trata. Karim Castro es un hombre que ha tenido un testimonio limpio toda su vida, se ha dedicado al servicio de Dios, se ha dedicado a pagar el precio. Ese hombre recorre 2 veces al año toda la República, 2 veces al año toda la República, todo, recorre rancherías, pueblos, va a las ciudades, va a recorrer a todas las iglesias de todas las denominaciones y les dice: vamos a unir fuerzas, es el tiempo que la iglesia tengamos una voz. Y me dice: Pedro, ayúdanos con 21 días de ayuno que empiezan en marzo, luego empiezan las campañas y ayúdanos en la coordinación. Y esta semana vino el coordinador de Estados Unidos que envió Cindy Jacobs y vino él. Y me decían: es que Pedro, y me enfermé, ¿verdad? Entonces eso me sintió bien porque le decía: no puedo hablarles, es que esto. Y yo me encerré solo y le decía: Dios, ayúdame a discernir los tiempos, porque mi corazón vuela y mi corazón grita y dice sí, pero lucho con mi entendimiento, porque mi entendimiento me dice que quiero enfocarme en la iglesia local. Y le digo: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a discernir los tiempos. Pero el tiempo que estoy viviendo yo es uno y el tiempo que está viviendo la iglesia es otro. ¿Y qué significa que el tiempo que está viviendo la iglesia es otro? Que la iglesia sí está en una urgente necesidad. Que la iglesia está en una necesidad
que se está abriendo a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Dios? ¿Qué hacemos, Dios? Y por eso les digo que en ocasiones parece fácil, pero hay veces que el tiempo que estás viviendo es tan personal que en ocasiones tienes que discernir en qué tiempo estás viviendo tú y qué instrucciones Dios te ha dado. Eso es lo más importante, porque a los atalayas Dios les habló y les dio una instrucción y les dijo a sus atalayas, ¿quiénes eran? Sus siervos que tenían el Antiguo Testamento, que contaba con ellos como gente de la oración, que son los guerreros de oración. No eran los que salían a pelear físicamente, no eran los que enfrentaban ejércitos. Los atalayas eran aquellos que velaban en las puertas de las ciudades para poder estar intercediendo. Y los atalayas tenían una función, se puede decir, clave en todo lo que Dios iba a hacer en cada región y en cada lugar. Y Dios les da una profecía y les habla en Isaías y les dice, por favor, no den tregua. Bueno, en Jeremías les da esa palabra, pero luego en Isaías les da una reprensión. En Jeremías les dice, por favor, no den tregua, no descansen, atalayas, hasta que ponga Jerusalén por alabanza de mi gloria. Tengo un propósito para Jerusalén. Voy a enviar a mi hijo, pero viene en un tiempo, todavía no es el tiempo. Atalayas, los necesito intercediendo en las puertas de Jerusalén. Un grupo de día, otro día y otro grupo de noche, para que, y no den tregua, no descansen, hasta que yo cumpla ese propósito, esa misión. Pero todavía no es, falta tiempo de que envíe a mi hijo como la respuesta, pero los tiempos están establecidos. Él sabe, dentro de todos los tiempos el Señor no los podía adelantar ni atrasar. Tenía que ser exactamente en el cumplimiento de los tiempos, cuando Jesús vendría a la tierra a nacer y poder desarrollarse esos 30 años para después en 3 años y medio cumplir con su misión y propósito. Y en ese momento Dios necesitaba de los seres humanos. Era una necesidad de su corazón. ¿Por qué? Porque uno puede decir, si Dios es tan poderoso y en Él todo lo puede, ¿por qué no Él borra los atalayas y Él viene y hace su voluntad? Porque Él solo se puso a sí mismo, se puso Él principios que Él respeta, y Él decidió que lo haría a través de tú y de mí, porque la tierra es una incubadora de hijos de Dios. Por eso nos creó con ese libre albedrío, la capacidad de decir sí, la capacidad de decir no. Y en esta incubadora Él dijo, yo he decidido poner mi voluntad. Si son barritos de barro, pero mi perfecta voluntad, que es perfecta, va a ser puesta en esos barritos, en esos barros sencillos. Ahí va a ser puesta mi voluntad. Y entonces la voluntad de Él la pone para que el ser humano ejecute su perfecta voluntad. Por eso es que es un trabajo en equipo, que los hijos de Dios tenemos que manifestar el amor, de amar su presencia, y también los hijos de Dios tenemos que estar en este momento preguntándole, ¿en qué tiempo estoy de mi vida? ¿En qué momento clave estoy viviendo para yo poderle responder a Dios? Y en ese momento, cuando les habla a sus atalayas, luego los regaña. E Isaías profetiza contra ellos y les dice, atalayas somnolientos que aman el dormir y que aman el comer. Les dijo, ¿por qué no pudieron interceder? Y Jesucristo llegó el día del cumplimiento, el tiempo señalado por el Padre, y entró, venía ahí. Y cuando llegó Jesús a Jerusalén, Él lloró y dijo las siguientes palabras: oh Jerusalén, Jerusalén, si hubieras entendido el día de tu visitación. ¿Por qué? Porque la oración, los atalayas, preparan el discernimiento espiritual en la iglesia para la venida de Cristo. Así como Jesús vino físicamente, la primera venida de Cristo físicamente vino a cumplir un propósito y una misión en el tiempo señalado por el Padre, pero su pueblo no tenía discernimiento para saber quién era el que entraba. Eran como pericos que de dientes para afuera repetían lo que otros decían, y luego dijeron Hosana, Hosana, y le pusieron, pero no sabían lo que estaba pasando, porque la oración es la única que activa el discernimiento espiritual. El conocimiento activa los sentidos. El conocimiento te activa esa parte en la que te dice, sí, cierto, es Jesús, muy bien, Hosana, vamos a decir todos Hosana, y pongan palmeras, porque era parte de lo que estaba profetizado. Los mismos
que estaban diciendo Hosana al Hijo de Dios, poniendo palmeras, después esas mismas personas gritaban, crucifíquenle. A ver, le soltamos a Barrabás o él, a Barrabás, y la sangre de él caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Esa misma gente estaba después diciendo la otra maldición. ¿Por qué? Porque era gente con entendimiento natural del hombre, gente natural, pensamiento natural, sin discernimiento espiritual. El cristiano de hoy en día, con entendimiento de las cosas de Dios, más sin discernimiento espiritual, es un cristiano que está atrofiado. ¿Qué es un cristiano atrofiado? Algo que ese conocimiento no va a poder, no va a trascender. Porque así como ese cristiano puede estar ahorita diciendo, enseñando de Dios, ese mismo cristiano puede estar negando a Dios. Y tú dices, ¿cómo? Eso estamos viendo actualmente. Gente que con sus palabras dice una cosa y sus actos y sus hechos, ¿qué son? Niegan a Dios. Niegan a Dios todos los días porque dicen que le hay, pero dices, ¿cómo es posible que nosotros podamos decir que Dios existe y no puedo amar a mi hermano que existe y que está a un lado mío? Por eso dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, le dice que la Biblia da una connotación muy fuerte, dice, pero es un mentiroso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos contradecir la naturaleza de Dios en nosotros, y la naturaleza de Dios en nosotros es amor. Y si la naturaleza de nosotros es amor, tenemos que aprender a amar aún a nuestros enemigos, amar a la gente. El amor es una característica que es la única característica que nos libra en Mateo 24 de los últimos tiempos, de ver cuánto nos amamos, de poder decir, habrá fe cuando venga en la tierra, porque el amor de muchos se enfriará. El amor de mucha gente se volverá tan frío que lo único que vendrá es por conocimiento, mas no quedará saber de las cosas que vienen de parte de Dios a su vida, porque el conocimiento aquieta el pecado, aquieta el que nos sentimos bien, que no estamos tan mal, pero el conocimiento jamás nos llevará a una revelación de un Dios vivo y verdadero, porque la revelación trasciende el conocimiento, se brinca el conocimiento. La revelación viene, impacta el espíritu, impacta el corazón. La revelación viene, abre el corazón, y el corazón te abre una dimensión que lo que antes sabías y conocías, ahora lo entiendes en una revelación de Dios. Por eso el que estaba en la cruz, ahí estaba un hombre crucificado, y voltea a ver a Jesús, y ese hombre tuvo una revelación que era un rey el que estaba ahí, a pesar de que estaba todo masacrado, pero tuvo la revelación de que era un rey y que tenía un reino. Y ese hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le reconoce como su Señor y Salvador en su corazón. Tiene una revelación. Pero del otro lado había un ladrón que nomás lo único que quería era que le echara la mano. Oye, todos dicen que eres un rey. Si eres un rey de veras, pues bájate tú y échame la mano a mí. Conocimiento. Oye, dicen que eres un rey, hasta letrero de rey te pusieron ahí. Si eres de veras, pues bájate y bájame a mí. Y esto no está trascendiendo a ningún lado. Vamos al punto número 2. No me quiero detener. Simple y sencillamente es una reflexión. El primer punto es el más fuerte porque es una reflexión. La reflexión es que nuestro caminar tiene que ser lo que dicta nuestro corazón. Porque tal es el corazón del hombre, tal es él. Somos un espejo de lo que somos. Entonces, esto no quiero que sea fuerte para la gente nueva. Hay gente que tiene poco en Cristo, y esto no quisiera que a ustedes les causara ningún cortocircuito. Este es un mensaje fuerte para gente que ya tiene años y que a través de los años, sin embargo, ahora necesitamos traspasar a otro nivel. Y usted que tiene poco tiempo viniendo, quiero decirle que usted espiritualmente es como la bebé que tenemos aquí en casa. En la parte de atrás tenemos a Marian. Marian está aquí con nosotros, pero ella no tiene ninguna obligación. No tiene más que derechos. Ella tiene derecho a que todos la cuidemos, que todos la protejamos, que todos veamos por ella. Ella tiene puros derechos. Si usted tiene de 2 años para abajo en el Señor, usted no tiene obligación de lo que estoy hablando. Usted tiene derechos en todos los sentidos a que nosotros lo abracemos, lo protejamos, lo llevemos paso a paso a conocer a Dios. Quiero aclarar esto porque el mensaje es fuerte, pero es fuerte para los que ya somos jóvenes, para los que espiritualmente hablando, de jóvenes para arriba. Pero los que son bebés y niños tienen todos los derechos. Dios no les está demandando a ustedes ninguna cuestión
ahorita de responsabilidades. Dios les está amando solo, Dios les está diciendo nomás permanezcan, es todo, permanece, no decaigas. Pero los que ya tenemos tiempo, Dios nos tiene que pegar una pequeña sacudida para volver a alinear nuestro corazón, ¿ok? Quería nomás aclarar esto, porque todos los que tienen poco tiempo, no queremos que lo tomen a mal, porque esto es para bien. Es una reflexión que un día que usted crezca, usted lo va a poder entender, porque me siento ahorita como cuando los niños chicos escuchan de los pleitos entre papá y mamá, ¿verdad? Y el papá le está diciendo de que no hay para esto, y la mamá, ahí está el pleito ahí, y los hijos quisieran romper su alcancía y decir, con esto salen de todos sus problemas, sin entender la dimensión de los que muchas veces la economía es algo muy fuerte, y cuando oyen nuestros problemas, nosotros hemos tenido ese mismo error, y los niños de repente hablan ese mismo lenguaje. No salgamos. ¿Por qué? Porque no hay para la renta, porque no hay para esto. ¿Y de dónde lo aprenden? Pues de nosotros. Entonces después dicen, no, esto no. ¿Por qué? Porque no hay. Y una vez Ángel se puso a vender en su escuela y estaba vendiendo. Y allá les dijo la razón por la que estaba vendiendo, porque les dieron oportunidad de vender diferentes cosas. Y él dijo, quiero vender porque no hay baños en la iglesia. Y mi papá siempre está diciendo que necesitan baños porque no hay baños. Entonces fue y vendió y nos trajo 50 pesos para los baños de la iglesia. Y eso me enterneció porque lo hizo de su corazón. Nadie se lo dijo, pero también porque lo escuchaba. Tenemos la necesidad de baños. Ahorita, gracias a Dios, ya están los baños de hombres y de mujeres, pero por más de 1 año y medio no tuvimos esos baños, y eran una necesidad, y cuando lo hablábamos no nos damos cuenta que los hijos se sienten con una carga, y él tenía la carga de poder ayudar y tener baños. Así es de que usted, si escucha cosas el día de hoy, si usted, bueno, perdónenos nada más por oír una plática fuerte, pero es necesario seguirla teniendo, porque de aquí Dios va a hacer algo para el 2020, y usted está incluido, pero usted está incluido con todos los beneficios de las decisiones que vamos a tomar los adultos que estamos aquí. Seguimos. Segundo principio, capítulo 2. En el verso 2. Bueno, perdón, me regreso, discúlpenme, me tengo que regresar algo muy, muy importante, el capítulo 1, en el verso 12. Verso 12. ¿Quién tiene que oír la palabra? Tiene que empezar por la cabeza y tiene que ir descendiendo. Verso 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Dios, su Dios, las palabras del profeta Ageo, como les había enviado Dios, el Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado de Dios, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciéndole: yo soy con ustedes, dice el Señor. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Dios de los ejércitos, su Dios. Hasta ahí. Esta oración que vamos a hacer ahorita en unos momentos más, es una oración que Dios va a despertar el espíritu de la cabeza del sacerdote y del pueblo. Porque mientras no hay un despertar en nuestro espíritu, ni siquiera nos va a pasar por aquí qué tiempo estamos viviendo. No vamos a poder discernir los tiempos, de tal forma que cuando discernimos los tiempos, para ser un poquito más concreto, ¿qué es discernir los tiempos? La Biblia nos habla un ejemplo para que podamos nosotros aterrizarlo un poquito más sencillo. Habla de 5 vírgenes que estaban preparadas con su lámpara con aceite, esperando al novio, y habla de 5 que no estaban esperando al novio, que ni siquiera fueron por aceite, pero sin embargo llegó el día en el que el novio llegó, y ahora las 5 que no estaban preparadas les decían a las 5 que sí tenían aceite: dame un poco de tu aceite, dame un poco de tu aceite, porque llegó el novio y le dijo: no, de ninguna manera,
porque no te puedo dar, porque qué tal y si se me acaba mi aceite. Y yo me preparé. Se le llama las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes insensatas. Actualmente es una representación de la iglesia. La iglesia, hay una insensatez dentro de la iglesia, y la insensatez dentro de la iglesia es que no estamos discerniendo el tiempo que estamos viviendo, y la insensatez de la iglesia es poder hacer planes a largo plazo creyendo que tenemos asegurado todos nuestros, como si tuviéramos un seguro de decir de aquí a 50 años vamos a construir estos auditorios y estos aquellos y vamos a hacer lo otro, y el Señor dice espérate, o sea, la polilla del orín se va a comer todo eso más rápido de lo que se imaginan, espérense, está la necesidad de la gente, las personas. Este es el momento del corazón de Dios de decir las personas, ¿qué tiempo estamos viviendo? La insensatez es no discernir el tiempo, y ser una persona sensata dentro de la iglesia es poder decir yo estoy esperando la venida de Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Si viene hoy, yo estoy listo. Si viene en un año, estoy listo. Yo quiero estar con Él. El deseo de un hijo es estar con su padre. Y cuando el deseo de un hijo es poderle decir que venga el deseado de las naciones, es lo que va a unir a Jesucristo para la venida de los últimos tiempos. Un ejemplo más, había un hombre llamado, este es un profeta llamado Daniel, pero en ese momento todavía no tenía ese nombramiento de profeta, pero sin embargo Daniel, siendo un joven, él es llevado a otro lugar, a estar ahí en Babilonia, estar en un lugar ahora sí que Las Vegas actuales, era la ciudad del pecado, ¿verdad? Que no dormían de día y de noche, pecaban ahí, entonces son llevados a ese lugar. Pero en ese lugar él estaba estudiando las escrituras y se dio cuenta, pudo discernir que habían profecías para sus tiempos, para su tiempo. Y él empieza a leer las escrituras y dice, esto de las semanas tiene cumplimiento en esta generación que yo estoy viviendo, dice Daniel. Y sigue leyendo y sigue estudiando, y no nomás sigue leyendo, sino ahora el Espíritu de Dios le revela que él era parte del cumplimiento de las profecías. ¿Se dan cuenta de eso? Un hombre leyendo se da cuenta que hay una profecía que tenía cumplimiento en su tiempo. Dice, ay, estas profecías son para este tiempo. Y después de eso, Dios le muestra que él es parte del cumplimiento de ese tiempo. Nos damos cuenta que cómo está el equilibrio en las cosas de Dios cuando Él habla. Ahora sí, ¿qué hicieron? Se pusieron a trabajar. Se pusieron a trabajar, fue el resultado en el verso 14. Se pusieron a trabajar en la casa del Señor su Dios. ¿Por qué dirá así? Señor de los ejércitos, su Dios. Porque ahora reconocieron que tenían que obedecer a la palabra que se estaba hablando en ese momento. Punto número 2. Vamos ahora sí al capítulo 2. Ahora sí vamos a ir más rápido. En el 2 dice, ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo diciendo, empieza a hablar. ¿Quién ha quedado de ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera, y como la veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos? Y le dice, ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Dios, esfuérzate también Josué, hijo de Josadat, y sumo sacerdote, y cobrar ánimo, pueblo, toda la tierra, dice el Señor, trabajar, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor, según el pacto que hice con ustedes. Verso 5, estoy en el capítulo 2, verso 5. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman. Cuando empieza a hablar esto, Dios les da el fundamento. Dios obra por fundamentos. ¿Qué es el fundamento? ¿Dónde estás parado para hacer lo que estás haciendo? Cuando Dios te envía a hacer una misión, te envía algo, Dios también te dice y te da el fundamento por qué estás haciendo lo que estás haciendo. En pocas palabras, la palabra de Dios es la que nos autoriza a ponernos en pie ante algo que Dios está hablando. Un ejemplo, cuando dice ahí, usen el pacto que yo hice con ustedes. Vayan al pacto. ¿Por qué? Porque yo tengo un pacto con ustedes. ¿Qué significa usar el pacto? Fíjense, en una batalla muy conocida, todos conocemos la batalla entre David y Goliat. Todos sabemos lo que pasó, pero fíjense una palabra ahí que fue la que David utilizó. Una palabra clave. ¿Cuál fue la palabra clave que David utilizó para poder obtener una victoria? La palabra es que él usó su pacto. ¿Cuál era el pacto de David? Era la circuncisión.
Y como él tenía un pacto con Dios a través de la circuncisión, entonces venía un incircunciso. Por eso le dijo así. Le dijo: tú eres un incircunciso, le dice a Goliat. Y yo no, yo soy un hijo de pacto. Y como hijo de pacto vengo contra ti, incircunciso, con el nombre del Dios de los ejércitos. Y en ese momento, ese pacto es el que lo autorizó para destruir al gigante. En tu vida y en mi vida necesitamos una palabra que nos dé el fundamento para destruir los gigantes que actualmente se levantan en nuestra contra. ¿Qué son los gigantes? Siempre hay gigantes en contra de los hijos de Dios. Vienen contra las finanzas, vienen contra tu familia, vienen contra el matrimonio, vienen contra los hijos, vienen contra el no congregarte, vienen esto, o sea, el que no sirvas, etcétera. Son gigantes que se levantan para detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cómo es que un cristiano puede destruir las obras del enemigo en el hogar, en la familia, cuando usas tu pacto? Vamos a Hebreos rápidamente. Cuando usamos nosotros el pacto que Dios nos ha dado, Dios en este pacto nos ayuda a que nosotros entendamos que el nuevo pacto ahora está hecho en promesas para nosotros. Vamos, Hebreos 8, verso 6. Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Empieza a decir que tú y yo tenemos un mejor ¿qué? Mejor pacto que el que ellos tuvieron, que el primer pacto que tuvo el pueblo de Dios. El mejor pacto también trae promesas. ¿Y cuáles son las promesas? Que tú y yo tenemos promesas que Dios nos dio como hijos, para agarrar esas promesas y decirle: porque tú lo dijiste, porque tú lo dijiste. Y Dios, cuando alguien usa su pacto, un mejor pacto, y le dice: ahora yo declaro la palabra que tú me diste, tú dijiste que yo y mi casa seremos salvos. Esa palabra que es el nuevo pacto en Jesucristo, ahora que dice que viene también en promesas. Si la promesa es que tú y tu casa, te autoriza, te faculta para que hagas uso de esa promesa. Perdón, el testimonio rápido lo doy. Algunos ya lo escucharon, lo di hace como menos de un año. Algunos no lo han escuchado, lo voy a dar muy rápido. Les hablaba de un 24 de diciembre, mi hermano de sangre, de mis hermanos mayores. Él llegó ya después de muchos años de estar en las drogas, en el alcohol, y un día llegó con una sobredosis ya de muchos días de fiesta. Llegó el 24 de diciembre a casa de mi mamá, donde estaban mis otros hermanos, sobrinos, toda la familia. Y él llegó en su estado ya de su clímax de terminal, casi ahí. Entonces llega para el abrazo y todo. Mi mamá lo recibe, le dan de cenar, y en la sala de la casa de mi madre cae al piso, le da un infarto, y mi otro hermano, el que es pastor ahí en Nogales, le ponía la mano en el corazón, y mi hermano dice que él sentía que el corazón era como un puño que quería salirse del pecho, y él con su mano le detenía el corazón, porque dice que el corazón estaba brincando por tratar de respirar, y después de ello viene un paro cardíaco. Entonces ya en ese momento muere, y pues ya hicieron todos los intentos, ¿verdad? Del espejito, de todo lo que se hace para ver qué se podía hacer, y el cuerpo ya estaba muerto. Entonces en ese momento traen una sábana, lo tapan, avisan a las autoridades para que vengan a por el cuerpo. Y en ese inter mi mamá pues estaba llorando, se fue a la cocina a llorar. Ya estaba llorando, todos mis sobrinos salieron disparados para afuera, todos estaban afuera de la casa. Solo mis hermanos mayores se quedaron alrededor del cuerpo, se quedaron sentados esperando. Y habían pasado ya varios minutos, alrededor de 8 minutos aproximadamente. Y en ese momento mi mamá viene de la cocina, y ella siempre sirvió al Señor, siempre estuvo al servicio de Dios. Yo crecí con ella en el servicio, ella me enseñó mucho de lo que era servir a Dios. Siempre estaba en las misiones, siempre estaba mi mamá en las campañas evangelísticas, siempre estaba predicando en pueblos, rancherías, en ciudades, y yo era su ayudante de mochila desde chiquito. Yo la ayudaba porque ella enseñaba con uno de esos franelógrafos grandes y pegaba animalitos, casitas, así se enseñaba. No había proyector, entonces era ilustrar con todo eso, y yo era el ayudante de mochila. Traía una mochilota grandota porque ahí traía todo su equipaje. Y mi madre recibió la promesa de parte de Dios, este mejor pacto, y recibió una promesa que ninguno de su casa se perdería. Y ella recuerda esa promesa. Se viene de la cocina
y destapa el cuerpo, y mis hermanos, uno de mis hermanos mayores la quiso quitar, le dijo no, y otro hermano le dice, pues déjala, su hijo le dijo, déjala que haga lo que quiera, le dice, y ya todos la querían quitar, le dice, no, déjenme, decía. Destapa el cuerpo y le dice, Dios, tú me dijiste una promesa, que ninguno de mi casa se perdería, y acabo de ver a un hijo mío irse al infierno por una sobredosis de droga. Le dijo, ahora yo reclamo esa promesa, y pone sus dos manos en el pecho y le dice, hablo vida a la vida de mi hijo. Y en ese momento tosió y se sentó. Y ya 100% coherente, traía muchos días de fiesta. En ese momento estaba coherente, 100%. Se sienta y él dice, ¿qué me pasó? Yo los veía a todos ustedes, pero alguien me tenía detenido en el aire. Dice, yo no lo veía, pero alguien me tenía en el aire. Dice, no había techo. Yo la vi, jefita, que usted se fue a llorar, vi a todos. Y cuando me taparon, dice, pero alguien me tenía en el aire. Y de repente el que me tenía detenido me regresó, dice, al cuerpo. ¿Saben? Ese es el mejor pacto. Esas son las promesas. Mi hermano, el que es pastor, oró por él. ¿Y por qué no resucitó? Porque mi hermano no tenía esa promesa. Mi hermano no tenía ese pacto. Aunque es pastor, él no tenía la autoridad sobre ese cuerpo. Pero había una mujer ahí que Dios le dio una promesa, y ella creyó a la promesa. Y esa mujer que estaba en la cocina llorando agarró la promesa y vino, y no oró ninguna oración lastimera, por favor ten misericordia de mi hijo. No, ella dijo, tú dijiste, y esta promesa es la que yo vengo y tomo. Cuando ella hizo esa oración, Dios respondió al pacto, al mejor pacto. Dios respondió a la promesa, porque Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente. Dios dijo, Él lo hará. ¿Qué falta entonces? Falta que tú y yo nos levantemos en autoridad espiritual. ¿Qué es autoridad espiritual? Pararme frente a las promesas y decir, porque Dios lo dijo. Y cuando usamos esa autoridad, la gente cuando veía a Jesucristo no titubeaba en usar esa autoridad, y la gente daba un testimonio, y la gente decía, ¿quién es este que los vientos le obedecen? ¿Quién es este que los mares le obedece? ¿Quién es este que la creación? O sea, la gente era alguien que venía a enseñarnos, a modelarnos a ti y a mí, a decirnos cómo usar la autoridad espiritual. Jesucristo vino a enseñarnos cómo usar la autoridad espiritual. Si tú tienes promesas, agarra esa promesa, porque los hijos de promesa siempre van a regresar a la casa. Esa fue la promesa. Todos lugares donde por años hemos ido, tengo amigos pastores y gente que está sirviendo, dice, mi hijo se fue a las drogas, mi hijo se fue acá, mi hijo anda muy mal, mi hijo esto. Dios me dio una palabra para todas esas generaciones, y les digo, si tu hijo estaba en la iglesia y tiene promesas, te voy a decir algo, él es hijo de promesa, y Dios no falta sus promesas. Tarde o temprano tu hijo va a regresar a sus pies, porque es hijo de promesa. Esas son las promesas mayores que tenemos, porque hay un pacto mayor que el que tuvieron en el Antiguo Testamento. Dice que hay un pacto mayor. Por favor, lean Hebreos 7, lean Hebreos 8, vean completo el pacto, por favor. Él es fiador de un nuevo pacto. Él es fiador. ¿Qué significa un fiador? Él se pone en tu lugar. Esa es autoridad. Jesucristo se pone en tu lugar. Dice, yo soy fiador de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Cuando eso lo lees, esto está en el capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El fiador responde por ti. El fiador es aquel que viene y hace que las cosas sucedan. El fiador es aquel que está avalando tu vida, está avalando tus palabras, está avalando lo que tú estás creyendo, está avalando y está diciendo, por cuanto creíste, te será hecho. Al que cree, nada le es posible. Pero sin embargo, imposible, perdón, ya estoy desvariando. Número 3. Vamos al capítulo 2, verso 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo. Aquí vienen preguntas. Fíjate, 2 preguntas, y ellos acertaron, porque aquí es donde le pregunta a la iglesia. Este es muy fuerte, el tercero, pero lo voy a decir rápido. Dios le dice, a ver, pregúntales esto. Y los que estaban a cargo de enseñar acertaron en las 2 preguntas. Dijeron, hacemos esto. Y si él, y al esta pregunta, ellos dijeron, no, inmundo será. Dice, bueno, están enseñando correcto, pero el pueblo, todo lo que presenta delante de mí es inmundo. Este tercer principio
Está en el verso 14. Respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Dios, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Esa se llama incoherencia. ¿Qué es la incoherencia? La incoherencia es conocer la verdad, responder con la verdad y no acertar con la verdad. Esa es incoherencia. Conozco la verdad y respondo las citas que me pregunten, pero mi vida no va a tono con esa verdad que predico. Mi vida no va a tono. Y esto es muy fuerte porque le está diciendo al pueblo: conocen la verdad, respondieron bien. Dios le dice: hazle esta pregunta. Acertaron. Segunda pregunta, la primera está en el 12, la segunda pregunta está y respondieron muy bien al final del 12, y luego al final del 13 también respondieron muy bien. Es como decir palomita, palomita, pero sin embargo todo lo que vienen y me ofrecen es inmundo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que ahora le está diciendo que el mensaje es que nosotros tenemos que empezar a, ¿qué es lo único que nos va a hacer coherente? La gloria de Dios. Por eso en la parte de atrás tenemos una lona que se divide en dos. Y si ustedes voltean tantito a la parte de atrás, solo para observarla, no sé cuántos ya la hayan leído, pero está basada en este mensaje: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Dios de los ejércitos. No es un eslogan, es un fundamento. ¿Y qué es un fundamento? Que yo creo que Dios puede traer un mover tan fuerte a la Ciudad de México que está basado en lo que Él dice, no en lo que nosotros digamos. ¿Saben por qué? Porque yo veo a Dios con un interés de transformar miles de familias con el poder de su palabra, en el cual la palabra va a llegar como un fuego ardiente, de tal forma que las promesas que están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para el que cree le serán posibles. Yo creo que entre más perversión estamos viendo, yo agarro promesas y le digo: yo agarro una palabra, Señor, del Antiguo Testamento, porque yo agarro el Nuevo Testamento, y le digo: estas son promesas para la gente, porque son para la gente, son para el ser humano. Y en el Antiguo Testamento dice que aunque este pueblo sea tan duro y que se compare a leña verde, como así lo compara Jeremías, pero la palabra va a ser tan poderosa que va a arder esa leña verde. Y esas promesas tenemos que creerle. Si nosotros vemos los perfiles que hay en la Ciudad de México y en todo México, es muerte, destrucción, gente muy dura. O sea, de veras el amor de muchos se ha enfriado. O sea, hay una dureza de corazón muy fuerte. O sea, la gente, ahora sí que el dicho de que parece leña verde está hecho, porque realmente no hay como decir, no, es como si no estuviera la tierra preparada. Pero cuando el poder de la palabra sale, el poder del mensaje sale, es como leña que arderá. Yo les decía, cuando tenía yo 12 años de edad, estaba en un grupo musical cristiano de la iglesia de niños, y nos tocó un canto especial en una campaña evangelística con Gigi Ávila y Luis Palau. Y estando ahí, nosotros tocamos en esa campaña evangelística, y nos hicieron un lado porque estaba lleno el CUM de Hermosillo. Es un lugar como para 5,000 personas. Estaba lleno el lugar y no había donde sentarnos, y nos hicieron un ladito de la plataforma. Y entonces ahí empieza J.J. Ávila a predicar. Cuando este hombre se para y empieza a hablar, tenía una voz un poco fuerte, así, tenía un poquito fuerte su timbre de voz, agudo más bien, y él empezó a predicar y empezó a decir: fuego, fuego. Cuando él decía esa palabra, sabes, a mí me pegaba un golpe, cada palabra que él decía en su predicación, que era bien sencilla, muy cristocéntrica, no era el mensaje profundo, era algo que me ardía. Cada palabra ardía en mi corazón, y yo estaba como resorte brincando a un lado de la plataforma, porque la palabra tenía ese efecto que dice la palabra de Dios, que aunque fuéramos como leña verde, el poder de la palabra sería como fuego y ardería. Van a arder los corazones. Yo lo vi, lo viví. Es real. La palabra, cada palabra que este hombre decía, empezaba a quemar, y después cuando empezó a decir fuego y empezó a ministrar, veía cómo se levantaban todos los que habían llevado enfermos y sillas de ruedas y todos, y la gente empezaba en ese momento a levantarse, empezaban a glorificar a Dios. Y todo esto, ¿qué es lo que hace que los milagros se desaten? Lo que está ahí escrito. Vamos al 8 en la Biblia. El 8 dice: mira,
Mía es, la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa mayor será que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Y él empieza a dar promesas, y les está hablando que ellos estaban en su segundo año. Y yo anoche que estudiaba esto, yo le dije, estamos en nuestro segundo año. Como iglesia estamos en nuestro segundo año. Estamos caminando dentro del segundo año como iglesia. Yo le digo, Señor, tomo esta promesa tal y como se las diste. Ellos estaban en su segundo año de reinado. Tomo esta palabra, Señor, de parte tuya, que en este año vas a despertar el espíritu de toda la iglesia. Se van a despertar los niños, se va a despertar los adolescentes, se van a despertar los jóvenes, se va a despertar los matrimonios, se va a despertar cada hombre y mujer, desde el más pequeño al más grande. La tercera edad se va a despertar. Va a haber un despertar en la oración. Va a haber un despertar que Dios va a levantar atalayas. Los atalayas ya no van a poderse quedar callados, porque para la segunda venida de Jesús necesitamos que el ministerio de la oración sea la base, la piedra angular en la cual se esté fundamentando todo lo que se haga, porque sin la oración todos los intentos que se hagan el enemigo destruye. El enemigo tiene mucha autoridad en la tierra para poder deshacer planes cuando no están basados en la oración, pero cuando algo está protegido, blindado en la oración, el enemigo no puede, porque son principios de guerra espiritual establecidos en la palabra. Y esto que vamos a empezar a hacer a partir del año número 2 va a tener que ver con salvación de almas. Ahí está el corazón de Dios, salvación de almas. Y número 3 y último, con esto termino. Punto número 4, final, verso 19, un solo verso y con esto terminamos. Y por favor, váyase poniendo en pie en lo que leemos Ageo 2:19. El tiempo voló. Y dice así, Ageo 2:19: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día yo los voy a bendecir. Mas de este día yo te voy a bendecir, dice Dios. Este es el fruto del resultado de limpiar nuestro corazón. Cuando yo limpio mi corazón delante de Él y yo le digo, Dios, quiero volver a empezar contigo, voy a invertir mis prioridades y voy a ponerte a ti en primer lugar. Entonces Dios trae promesas, que son las que ya vimos, lo que Él va a hacer. Y luego el verso 19, que es el último punto, se llama promesa a nuevos comienzos. Es una promesa para nuevos comienzos. La promesa no es por todo lo que hayamos sembrado como iglesia, sino es por el amor que Él tiene a respuesta de los corazones cuando estamos dispuestos a lavar nuestro corazón delante de Dios. Y el fruto de todo ello no está aún en la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, pero desde este día yo te bendeciré. El día de hoy estamos a día que 26, domingo 26 de enero del 2020. Un año de cumplimiento de promesas es lo que se nos ha dicho, y yo lo creo de todo corazón porque le creo a la palabra. Cuando hablamos que es un año de cumplimiento de promesas, y esta es una promesa para nuevos comienzos, es que no es por la cantidad que hemos sembrado. Cada uno de ustedes ha sembrado en muchos terrenos, ya han sembrado en ministerios, ustedes se han sembrado de muchas formas. Mi esposo y yo de muchas formas nos hemos sembrado en el cuerpo de Cristo. Hemos trabajado para muchos proyectos grandes. Hemos sido parte en las estructuras de esos planes. Pero ahora, dice el Señor, no es por eso. No es por tu perfil. No es por todo lo que hiciste para mí, que eso no va a pasar desapercibido, dice Dios, porque yo en persona te daré el pago. Es por limpiar tu corazón. Hoy es por limpiar tu corazón y establecer tus prioridades. Yo voy a abrir la llave porque yo la había cerrado. Cerré la lluvia, cerré el vino, el trigo, el aceite, el mosto, cerré todo. Pero dice el Señor, pero por lavar tu corazón y estar meditando en tu corazón, y por hoy meditar en tu caminar, y hoy decir,
regreso a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, para que guíe mis pasos. Él dice, no es por lo que has sembrado, es porque a mí me place hacerlo. Te voy a dar de promesa Ageo 2:19 como iglesia. Crece y multiplícate. Haz que México tiemble por el poder de mi palabra, que llevo a cada rincón, a cada ranchería, a cada pueblo, a cada gran metrópoli, porque mi palabra volverá a arder y volverá a prender y a encender corazones. Padre, en este momento, cada uno de nosotros nos ponemos a cuentas contigo. Este es el momento que cada uno te decimos, perdóname si he establecido equivocadamente mis prioridades de vida. Perdóname si yo no sabía que yo estaba solamente viendo por mí mismo. No me daba cuenta que tenía mis prioridades invertidas solo en mí y en mí y en mí, en mis planes, en lo que yo estoy queriendo desarrollar. Pero ahora me doy cuenta que tú ves que este mundo va cada vez a una destrucción. Ahora, Señor, despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu para que venga el fuego y sea bautizado en fuego, para que el fuego no cese. Y que seamos carbones encendidos, y que juntos los carbones encendidos, cuando viene alguien apagado, cuando alguien viene opacado, cuando alguien viene en dolor, en tristeza, en necesidad, los carbones encendidos podamos a esa necesidad hablarle y encenderla. Porque cuando habemos más de 2 o 3 encendidos, empezamos a encender a cada uno que se acerca a nosotros. Y cuando más carbones empiezan a encender, encienden todos los carbones que están dentro de ese recipiente. Esta iglesia tiene carbones encendidos, y el Señor hoy enciende tu carbón, hoy enciende tu espíritu, hoy enciende tu discernimiento, hoy activa el poder de su palabra en ti, hoy abre el potencial que hay en ti, que hay en tu mente, para poder hoy decirte y establecer un mejor pacto he puesto en ti. Y ese pacto viene en promesas, y las promesas es que aún tú eres coheredero de la gracia, tú eres coheredero con Jesucristo. Ahora, ¿qué necesitas? Crece y multiplícate. Cree, toma autoridad espiritual. Párate como lo que eres, no como lo que el mundo dice, no como los demás dicen de ti. No es por opiniones, esto no es por votación, ¿qué la gente piensa de ti? Esto es que crees tú de ti, y con lo que tú crees de ti, dice Dios, yo respaldaré. Y donde tú te plantes, y donde tú hables, y donde tú hables autoridad, ahí yo te usaré. Porque yo vengo, dice el Señor, en este tiempo con un avivamiento, pero es un avivamiento distinto. Es un avivamiento en el cual el poder de la palabra arderá en los corazones, y es un avivamiento que va a traer un mover distinto, nunca antes visto. Porque este mover viene a poder para consolidar. Es un mover de consolidación. Es un mover que va a hacer que esta generación se contraponga a todo lo que el enemigo ha levantado a esta generación. Esta es una generación muy golpeada en todos los sentidos. Esta es una generación que está blasfemando el nombre de Dios. Esta es una generación que las blasfemias las están poniendo aún a través de cuestiones legales, para darles legalidad a lo blasfemo. Le quieren dar legalidad a todo lo que es ilegal en el reino de Dios, pero el reino de Dios se ha acercado, y el reino de Dios no va a perder. Aunque los reinos de esta tierra quieran legalizar el pecado, aunque los reinos de esta tierra quieran poner aún por ley cosas que Dios aborrece, los hijos de Dios en este momento, en autoridad espiritual, oraremos contra esas leyes, oraremos contra esas cuestiones que se quieren levantar en contra de nuestros hijos, en contra de la nación, en contra de la familia. Porque el Señor lo que necesita es autoridad espiritual. Podemos hacer todo lo que el cristiano está haciendo, está bien. Hay muchas cosas que se hacen públicas para
mostrar que hay personas que no están de acuerdo, pero el poder de un hijo de Dios está en oración. El poder de un hijo de Dios es en destruir en oración todo lo que se está levantando, porque todo lo que Satanás hace lo hace por una maquinación. Primero viene la maquinación, que es un plan elaborado en lo oculto para destruir, y tú y yo en la oración destruimos los planes ocultos para destruir del enemigo. Tú y yo tenemos autoridad y discernimiento para destruir los planes que vienen en contra de nuestro matrimonio, en contra de los hijos, en contra de la familia, en contra de leyes que vienen a atentar contra los principios de Dios. Ya está en ti, ya está en ti, ya está en ti. Padre, ahora lava cada corazón. Lava cada corazón por el poder de tu Espíritu. Creo que ninguno que estamos aquí queremos salir igual. Todos, Señor, queremos que el lavamiento de la regeneración por el Espíritu venga, como Tito nos enseña, Señor, en la carta de Tito, que el Espíritu de la regeneración venga y lave nuestro espíritu una vez más, y que ahora nuestro corazón esté limpio para ti. Queremos limpiar la casa, que este templo ahora te honre, que este templo te glorifique, que este templo, Señor, sea puesta tu perfecta voluntad, y cuando tu perfecta voluntad sea puesta, ahora, Señor, yo entenderé y discerniré qué tiempo estoy viviendo en este momento. Padre, segunda oración. Esta segunda oración quiero orar por la iglesia, por cada uno, del más pequeño al más grande. Ageo 2:19. No está aún en la simiente en el granero, ni la vid ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día yo te bendeciré. ¿Qué es que dice Dios? Yo te bendeciré. Cuando Dios dice que te va a bendecir, está diciendo: hoy te voy a activar. Escucha. ¿Qué es una activación? La activación es una autorización. Esa activación es la que el Padre dio testimonio de su Hijo públicamente, y la voz del cielo se oyó diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Eso era que lo estaba bendiciendo públicamente, y lo estaba autorizando, y lo estaba activando públicamente. Esa bendición del Padre viene sobre la iglesia, y esa bendición de papá viene sobre nosotros, porque es una activación en todo lo bueno, porque tú y yo hemos sido llamados a bendecir. Dice: no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición, porque tú y yo hemos sido llamados a heredar bendiciones, lo que dice Primera de Pedro. Escuchemos lo que la palabra de Dios viene y trae sobre nosotros, y el llamado a la bendición es algo que ya está en ti. Ahora, que se despierte en ti en este momento, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, se despierte el llamado a ser bendecido. Es que es el llamado que ahora oyes la voz de la bendición. La palabra llamado es cuando oyes la voz. La palabra llamado es aquella que se puede ver como el ciervo que brama. Cuando el ciervo brama en las corrientes de las aguas, no está haciendo un sonido de la garganta, es un sonido del vientre. Es un sonido del vientre. Y nosotros, cuando nos da ese ejemplo la Biblia, que como el ciervo brama, así clama mi alma, está diciendo el salmista: no estoy orando de las cuerdas bucales para afuera, estoy orando con todo mi ser, espíritu, alma, cuerpo, desde el vientre. Estoy orando, Señor, por tu presencia, porque ahora mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti, mi Dios. Tienes sed del Dios vivo. Padre, despierta, Señor, el llamado, y que cada uno oiga el llamado que ha sido llamado a ser bendición. Y ser bendición significa un nuevo lenguaje. Dios cambia tu lenguaje de maldición a bendición. Dios cambia tu lenguaje desde tu corazón. Ahora saldrá palabra de vida, saldrá oración dirigida de parte de Dios. La bendición dice que siempre te va a enriquecer y nunca te va a añadir tristeza. Si lo crees, usa tu autoridad espiritual, porque en este día 26 de enero del año 2000, el Señor se place en bendecirte y ponerle fecha a tu bendición. Y de aquí a un mes tú tienes que evaluar tu vida.
si sigues siendo oyente o sigues siendo una persona que toma la palabra para ponerla por obra, porque esta palabra no camina sola. Escucha, esta palabra no camina sola. Esta palabra camina cuando tú la autorizas, cuando tú la crees y tú caminas con ella. Si tú no caminas con esta palabra, muchas palabras que Dios ha hablado caen al suelo como estafetas. Muchas estafetas de grandes hombres de Dios que han vivido toda una vida para honrar a Dios. Al final de sus vidas, sus estafetas han caído al suelo y no han pasado a la siguiente generación, porque la siguiente generación no quiere caminar en esos mismos principios, no quiere caminar en algo que ya estaba hecho. Cada uno quiere construir lo suyo propio, y eso ha sido un error que hemos cometido como iglesia. Por favor, escucha en tu espíritu, no cometamos el mismo error que ya han cometido otros. Caminemos en lo que ya Dios ha construido. Dios como iglesia ha hecho grandes cosas. Veamos lo que Él ha hecho a nivel cuerpo de Cristo. Somos parte de una iglesia que está en todas las naciones. Veamos que Dios está haciendo. Tomemos esa palabra, pongámosla por obra, y no solamente la escuchemos, pongámosla por obra para que esta palabra tenga vida y esta vida se reproduzca en ti, se reproduzca en mí, y el fruto esté en la iglesia, para honra y gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Amén.